Bienvenido, Efraín, de nuevo a mi canal. Muchas gracias por prestarte a contestar preguntas que yo sé que no son fáciles. Siempre que te invitamos, no te invitamos para cosas fáciles, sino para cosas que a veces son complicadas de explicar. Pero el hecho de invitarte es porque sé que amas la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Y entonces, por eso te invitamos, porque necesitamos la ayuda de muchos hombres y muchas mujeres que aman a Dios y que aman la iglesia de Dios. Algo que llevamos cierto tiempo notando en muchas de nuestras comunidades e iglesias, nos están llegando personas que han sido muy heridas, algunas casi destruidas por el liderazgo de las iglesias donde estuvieron antes. Y esto, por desgracia, se está convirtiendo en algo muy habitual. La primera pregunta que quiero hacerte, Efraín, es, desde tu perspectiva, ¿cómo definirías el abuso espiritual? ¿Dónde termina la guía espiritual sana y dónde empieza el abuso? Entiendo que la pregunta tiene que ver en un contexto cristiano, en un contexto de congregación, de discípulos de Cristo, o que se digan ser discípulos de Cristo, porque abusar es traspasar un límite, es traspasar unas líneas que no debe traspasarse, valga la redundancia, y mucho menos desde la posición o desde la función de un liderazgo de una congregación. Entonces, un abuso espiritual es traspasar unas líneas en el orden espiritual que el liderazgo o la persona que lo ejerce no debiera incurrir. ¿Dónde termina la guía sana y dónde empieza el abuso? Está relacionado con esto. Hay distintos tipos de abuso y no todos son iguales, unos son más graves que otros, pero hay algunas líneas que ya sea con más o con menos gravedad no debieran traspasarse, y son líneas que van vinculadas con usurpar el lugar del Señor. Un liderazgo de iglesia no debe quitar el lugar que el Señor tiene en la iglesia. Si el Señor es la cabeza de la iglesia, si el Señor es el Señor, si Él es el que manda, el que da las instrucciones y el que dice cómo tienen que ser las cosas, y yo represento la autoridad del Señor en tanto en cuanto me sujeto a Él y me estoy sujetando a su palabra. Por tanto, el liderazgo debería ser una representación de la verdadera autoridad, pero nunca una usurpación. Entonces, cuando se usurpa la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús, para poner la mía, aunque sea en nombre de Dios, ahí es donde estamos traspasando de una forma grave esas líneas rojas que pudiéramos llamar abuso espiritual. Es sano en tanto en cuanto yo represento a Dios. Eso ocurre cuando yo me sujeto a su palabra, cuando yo me sujeto a su autoridad. Pero en el momento que yo trate de suplantarle a Él o estas cosas, ahí estoy cometiendo abuso. Porque haces pensar a las personas que lo que tú digas es de parte de Dios y a lo mejor es lo que estás diciendo tú y no lo que está diciendo Él. Ahí es donde hay que tener cuidado. Sí, en cierta manera es convertirte en un mediador entre el creyente sencillo y Dios y quitarle el lugar que le corresponde a Jesús. Y si lo lleváramos a un extremo, casi pudiera llegar a idolatría de un líder. Pero muchas veces para un creyente cuestionar a un líder, a veces se siente como si estuviera cuestionando a Dios. ¿Por qué es tan difícil para la víctima darse cuenta de que está sufriendo abuso? Aquí habría que ver dos cosas. Por un lado, el repetir que muchas veces que la autoridad de la iglesia la ha puesto Dios. Es que si es pastor es porque lo ha puesto Dios, si es anciano es porque lo ha puesto Dios. No. Puede haber liderazgo de iglesia que no está puesto por Dios, sino que está puesto por hombres. ¿Cómo sabemos que una autoridad en una iglesia está puesta por Dios y no por los hombres? Simple y llanamente cuando se sigue el patrón de las Escrituras.
Entonces el apóstol Pablo a Timoteo le dice, es necesario que el obispo, la palabra obispo ahí es sobrevedor, supervisor, anciano, es necesario que sea. No es una opción, es una necesidad. Sin embargo, yo he oído muchas veces decir, es imposible que nadie cumpla esos requisitos. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo diga que algo es necesario si es imposible? Esas características, yo entiendo que al 100%, ¿quién es prudente al 100%? ¿Quién es pacificador al 100%? Nadie puede cumplir esas características al 100%, vale. Pero tener esas características de una forma apreciable, todas juntas, sí es posible. Cuando una persona tiene esas características bíblicas y son reconocidas por la congregación de que las tiene, tú puedes estar seguro que eso es fruto del Espíritu Santo que ha trabajado en esa persona, por tanto está capacitada no para un puesto jerárquico, sino para una función concreta. Entonces sí, pero si no las tiene, ¿podemos asegurar que esa autoridad ha sido puesta por Dios? Y yo puedo decir que una autoridad ha sido puesta por Dios en una iglesia si no está siguiendo las características que Dios está diciendo que tiene que tener. Entonces, si una autoridad ha sido puesta por sí misma, porque a veces se erigen a sí mismos, si ha sido puesto con criterios de amiguismo, con criterios de política, con criterios de diplomacia, con criterios, pues, a veces de carisma humano, si los criterios son esos, cuando las cosas no funcionan, se estropean o surgen abusos, no podemos decir que Dios los puso. En caso que Dios los pusiera, sería para ponernos a prueba. Y, perdón, había una segunda parte de la pregunta. ¿Por qué es difícil para una víctima darse cuenta de que se está sufriendo abuso? En parte porque el umbral de sensibilidad varía. Quiero explicarme. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un reloj puesto. Cuando yo esta mañana me puse el reloj, yo me di cuenta, yo sentía el reloj, apreté la correa y yo tenía la sensación de tener el reloj puesto. Eso sí, conforme va pasando el día, yo tengo el reloj puesto, pero no me doy cuenta. El hecho está, aunque yo no lo sienta o no lo perciba de la misma manera. Cuando estamos en un lugar y se producen abusos o cosas que no están en las escrituras y se produce este tipo de situaciones, muchas veces las personas que más aguantan es porque llevan tiempo. Llevan tiempo ahí dentro y hay un momento en que el umbral de sensibilidad de que se le enciendan las alarmas queda anulado de alguna manera o queda bastante cauterizado. Es como si en un banco van a robar, salta la alarma, pero hubiera algún volumen y la pusiéramos muy flojita. O ni salta, siquiera, ¿no? Entonces, que no salte la alarma no quiere decir que las cosas no estén sucediendo. Y desgraciadamente, esto sucede así porque hay mecanismos psicológicos que sería largo de explicar y no me voy a meter, pero cuando tú sientes la identidad, si tú te identificas con un grupo, tiendes a justificar los errores, y si hay un grupo contrario al que tú no te identificas, ves los mismos errores, incluso más suaves, no se los perdonas. Pero a tu grupo se lo toleras todo. Esto es psicología pura y dura, hay mucha investigación detrás, se utiliza en el campo de la política, se utiliza en el campo de la sociología, porque es una forma de manipular a las masas. En el momento que se te genera identidad hacia un grupo, vas a tolerar muchas cosas. Por eso, aunque sería algo que a lo mejor pudiéramos hablar un poco más adelante, pero parte de la solución está en sentirnos identificados con Cristo más que con un grupo, con una religión o institución humana. Si nuestra identidad varía, entonces va a ser difícil darnos cuenta de ese abuso. Por eso resulta bastante habitual en congregaciones o grupos donde se dan abusos o donde se traspasa la línea roja, la gente que está allí dentro capta algo, pero como que no quiere verlo, se aguanta y permanece. Pero si una persona llega de fuera, lo pilla al vuelo. Claro. Y no es que quien venga de fuera sea más inteligente que las personas que hay allí, simplemente viene con el umbral de sensibilidad normalizado, claro, y los que están dentro ya lo tienen bastante atenuado. Efraín, ¿existe un perfil psicológico común
en los líderes que ejercen este abuso? Hablamos de narcisismo, necesidad de control, etcétera, etcétera. Y yo no diría que hay un único perfil psicológico. Diría que hay varios tipos de perfiles psicológicos que pueden, digamos, prevalecer o predominar en personas que cometen este tipo de excesos, por decirlo de alguna manera. Pero sí hay un denominador común. Sea cual sea el perfil psicológico, la forma de funcionar apunta a lo que la Biblia llama la carne. Lo que la Biblia llama la carne se refiere a el funcionamiento natural del hombre, pero del ser humano caído. Donde aparecen las envidias, donde aparece el orgullo, donde aparecen las codicias, donde aparece todo lo que Jesús dijo que contamina al hombre y que sale de su propio corazón. Este tipo de mecanismos es lo que la Biblia llama la carne. A veces lo llamamos la vida vieja, el viejo hombre. Doy estas explicaciones porque no sé quién pudiera escuchar este vídeo. Entonces, el denominador común sería andar en la carne. Y una vez que ya estamos en ese terreno de la carne, ahora sí pudiera haber varios perfiles psicológicos dentro de ese espectro. Entonces puede haber personalidades psicopáticas, puede haber, no, las hay. Las hay. Sí. La personalidad psicopática se identifica fácilmente porque sabe que queda bien tener empatía, pero realmente no la tiene. Entonces son personas que pueden resultar a veces extraordinariamente duras con otras. Y si lo hace diciendo que es en nombre de Dios, puede hasta ser bastante más cruel. No padece el sufrimiento, no siente el sufrimiento que llega a causar. Pero a veces manifiesta cierto buenismo aprendido socialmente, pero es una conducta social, no una sensación de compasión real hacia las personas. La personalidad psicopática tiende a eso. Le gusta dominar, le gusta presionar, disfruta en realidad, aunque pueda parecer sadismo, pero disfruta con ese control que aprieta. Y no padece, realmente no padece, aunque sabe que queda bien parecer que padece. Lo imita, pero realmente no lo está sintiendo. Y habría más cosas que decir de este perfil, pero hay otro. Efectivamente mencionabas el narcisista. La persona narcisista a veces puede incorporar otros factores, casi lo pondría como una categoría aparte, pero lo voy a mencionar ya, la persona complejada. Una persona tanto narcisista como con complejos son personas que pueden ser muy peligrosas. El narcisista no te lleva a Dios, él se cree un Dios. No te lo va a decir así, dentro de estos contextos. El acomplejado es una persona que tiene un problema de soberbia grande, porque hay características que quisiera tener y no las tiene. Y como no las tiene, tiene un resentimiento profundo. Y ese resentimiento lo proyecta sobre otras personas. Y eso a veces le hace bastante peligroso. Entonces, dentro de estos contextos, tanto una persona narcisista, lo que no va a admitir nunca es que se le pille en un error, que se cuestione cualquier cosa que diga. Es decir, en realidad no le preocupa si se anda siguiendo a Dios o no, sino que se le cuestione a él. Entonces, aquí tendríamos un grado de usurpación bastante evidente. Y aparte, necesita que le elijan el líder y necesita que reconozcan su capacidad. Entonces, todo lo que haga va orientado a ese reconocimiento, que lo va a exigir en forma de fidelidad, lo va a exigir en distintas formas, digamos, de la feligresía, ¿no? Y luego el acomplejado va a necesitar que le recuerden sus virtudes constantemente. Por lo tanto, no se está buscando una adoración a Dios, sino un buen rollito dándole a cada uno lo que pide, ¿no? Pero el acomplejado llega a ser peligroso. Obviamente no suele tener las características bíblicas, tiene que simularlas, tiene que suplantarlas, y si alguien va despuntando en algo, no lo va a permitir. Entonces, como se suele decir, el tuerto es el rey en el país de los ciegos. Entonces, en el momento que alguien vea un poco, no lo va a tolerar. Prefiere tener ciegos. Por lo tanto, lo que sería normal en un pastor que ha sido levantado por el Espíritu Santo, que ama la obra, no el título, que reúne los requisitos que Dios pide y que es aceptado por la Iglesia, ese pastor normal se alegra, se goza,
desea y trabaja para que muchos de la iglesia, si es posible, le sobrepasen, mientras que el narcisista no puede permitir eso, ¿verdad? Se convertiría en un tapón. En un tapón. Luego hay otros perfiles, sería largo, yo sé que en este tiempo no podemos Ya. tocar este tema exhaustivamente, se quedarán flecos y lagunas seguro, pero luego estaría el perfil de la persona codiciosa. Porque a veces dentro de contextos religiosos hay ciertas codicias que tú puedes tener y que dentro de ese contexto puedes adquirir si obtienes liderazgo, ¿no? Entonces pues hay teologías, por ejemplo, peligrosa como la de la prosperidad, donde el líder, pues presionando a la feligresía, pues puede obtener a través de diezmos, de ofrendas y tal, un estatus económico que fuera de ahí no tendría. Codicias incluso, en el caso de un varón de mujeres, codicia de puestos. Hay veces, y esto también guarda mucha relación con la persona acomplejada, en el mundo, en la sociedad, eres nadie, pero en un ámbito religioso te eriges el líder y ahora la gente te trata de don, el pastor, porque hay personas que se someten simplemente porque te llamas así. Y eso pues les da algo que en otros contextos no tendría. No tendría. Entonces eso lo va a defender a capa y espada. Y todo lo que suponga una amenaza a esa codicia de poder, de control, de lugar, De estatus. eso también, Dentro de la a iglesia. veces lo llamamos trepas, son personas Sí. que necesitan Sí. ascender. Sí. Pues si fuera no puedo, pues genero un sistema en el que yo me pongo arriba y no voy a dejar que nadie... Bueno, Eso es como el juego de los niños, ¿no? Me subo aquí a la mesa, soy el rey y no dejo que nadie se suba a la mesa. claro. Y ahora se echan unos a otros y no dejan... Pues aunque parezca un juego infantil, pero en otro contexto eso es lo que está ocurriendo. Así que los perfiles psicológicos son variados, pero al final todo siempre apunta a la misma raíz común. Todos son apetitos de la carne, Sí. deseos de la carne. Por eso estos pastores que son así, pues no quiere que nadie cambie, que nada cambie en sus congregaciones, Claro. porque como ellos ya están en la cima, con cualquier cambio pierden, Claro. sin entender que una iglesia que crece en vida, eso conlleva cambios, Claro. que son muy normales. Pero estos, digamos, estos pseudo pastores, pues necesitan justificarse bíblicamente. ¿Y cuáles son los versículos o conceptos teológicos que más se suelen torcer o sacar de contexto para manipular a la congregación? Por ejemplo, no toquéis al ungido, la sumisión absoluta, el cuestionar como falta de fe el que tú no estés totalmente de acuerdo con ellos en cualquier cosita bíblica, aunque no sea de las bases bíblicas importantes. Se tuercen muchos versículos para justificar estas cosas, o se dicen frases como si fuesen versículos que no lo son. Una de las favoritas es la cuestión de la rebeldía. Como pecado de hechicería es la rebeldía, ¿no? O ser rebelde a la autoridad de Dios, a la autoridad que Dios pone. Pero aquí volvemos a lo mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si quien dice que es autoridad de Dios ni cumple los requisitos que Dios da, o me está invitando a lo que es contrario abiertamente a las Escrituras, no es una autoridad puesta por Dios. Pero uno de los trucos, por decirlo de alguna manera, y prefiero decirlo así porque son trucos de manipulación realmente, es identificar o hacerte creer que si tú eres rebelde a esa persona, estás siendo rebelde a Dios. Esto es psicológicamente de una explicación muy sencilla. El conductismo, el famosísimo perro de Pavlov, ¿verdad? Mucha gente conocerá este experimento donde el perro salivaba porque pensaba que iba a comer cuando escuchaba la campanita porque la había asociado, ¿no? Pues este tipo de persona le va a encantar asociar ciertos versículos bíblicos que tienen que ver con la autoridad de Dios metiéndose él por medio, como si él fuera la campanita. Si él está, entonces es la autoridad de Dios. Si él no está, no es la autoridad de Dios. Entonces eso es peligroso. Todos estos textos de la autoridad, hasta tal punto que son capaces de excomulgar, son capaces de casi de humillar a una persona si no se sujeta a autoridad y lo pone como que está en pecado de rebeldía. Entonces llama pecado de rebeldía no a rebelarse ante Dios, sino a rebelarse ante Él, que es la autoridad que ha puesto Dios. Esto no es nuevo. Así se justificaron los absolutismos en la Francia de los reyes y otras muchas
y otras muchas autoridades humanas han pretendido justificarse así. Les ha puesto Dios. Esto en realidad es lo mismo. Luego hay otros versículos que se utilizan también para conseguir lo que ellos quieren. Entonces Dios te da si tú le das. Y entonces pues a lo mejor se presiona a la gente a que den dinero, a que den determinadas cosas, y se utilizan ciertos pasajes bíblicos que tienen que ver con las ofrendas, que tienen que salir del corazón de las personas. Pero no porque tú le estés prometiendo algo que Dios no ha prometido que vaya a hacer. Entonces, según lo que quieran, van a utilizar unos pasajes u otros. Con respecto a lo que decías, que se hacen pasar por ungidos, o dices que ellos son los ungidos, es muy interesante porque Jesús advirtió ante este tipo de personas. Jesús, a partir de Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan sobre las cosas que han de venir y acerca de su venida, Jesús insistió: mirad que nadie os engañe. Y habla de dos tipos de personas. Unos que dicen que son el Cristo. Pero no solamente hay personas que dicen yo soy el Mesías, que locos de eso ha habido a lo largo de la historia y seguirá habiendo. Pero dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Si vienen en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo, que Cristo significa ungido, yo entiendo que ahí el Señor está diciendo que muchos en su nombre van a decir yo soy el ungido. Entonces eso es decir, yo tengo la autoridad de Dios, a mí se me ha dado la autoridad, yo soy el que tiene el Espíritu de Dios y lo que yo diga es lo que Dios dice. Eso es peligroso. Entonces, hay muchos textos que sacan de contexto en función de lo que quieran conseguir. Identifican el no ser leales a ellos o a su grupo, y esto roza el sectarismo, y digo rozarlo por no decir que lo toca de lleno. Ser infiel al grupo es ser infiel a Dios. No identificarte con todo lo que diga, todo lo que haga el grupo, es ser rebelde a Dios. Entonces siempre es una especie de usurpación o una sustitución de una realidad, interfiriendo ellos por medio para que tú identifiques esa realidad con él o con ellos. Los mecanismos son siempre los mismos. Si alguien que está viendo esta entrevista y sospecha de su entorno, ¿cuáles son las 3 alarmas principales en una iglesia o comunidad que gritan, sal de ellas o sal de ahí? Yo diría que hay más de 3. Sí, ¿no? Pero hay ciertos indicadores que te pueden hacer pensar que lo que está sucediendo no es lo que Dios quiere. Por ejemplo, tú puedes notar cuando muchos en el grupo se dan cuenta, pero no son capaces de tomar decisiones y se justifican con que en todos los sitios cuecen habas. Por ejemplo, cuando tú escuchas frases de este tipo, estás notando que la congregación es consciente pero no quiere reaccionar. Y la justificación es que como ningún sitio es perfecto, me conformo aquí con lo que hay. Ese tipo de personas son capaces de tolerar cualquier cosa. Y a veces cosas de mucha gravedad. Los por qué sería otros motivos, ¿no? Sería otro tema, ¿no? Pero si yo tuviera a mi alrededor gente que cuando te ven que tú estás captando cosas y ellos lo captan también, pero su respuesta es que donde haya seres humanos siempre se sabe, o en todos los sitios cuestionaba, ese tipo de frase a mí me encendería las alarmas, porque significaría que estoy rodeado de, permíteme decirlo así, de lobotomizados. Esas personas no van a reaccionar. Ya tienen el umbral de sensibilidad tan adormecido, y ya puede ser un grado de cobardía, puede ser por muchas razones, o a veces por no querer ser cobardía, por no ser señalados, por no enfrentar lo que no están dispuestos, por las razones que sean, pero ya no van a hacer nada. Si te das cuenta que en el entorno estás captando mucho eso, a mí se me encenderían las alarmas. Si en el púlpito se dice que se está predicando la palabra de Dios por el hecho de que se está diciendo desde un púlpito, pero tú ves que no se está explicando la Biblia, que todos son anécdotas personales, que todo parece como un libro de autoayuda, te están animando, que tú te vayas de allí creyéndote que eres el ojito derecho de Dios tú personalmente. Cuando alguien hace eso, en el fondo te está adulando. Y las mismas escrituras te dicen que cuando alguien te adula es que quiere sacar algo de ti. Si tú ves que todas las predicaciones son en positivo, para hacerte creer que tú eres el rey del mambo por estar allí y por escuchar a ese señor,
o por seguir las directrices que te dé, posiblemente se te deberían encender las alarmas, porque muy posiblemente no se está predicando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se predica, a mi carne, ya hemos definido antes lo que es, siempre hay algo que me va a escocer. Por un lado me da promesa, me da esperanza, me da gozo, me da felicidad, pero a mi vida vieja siempre hay algo que le va a molestar. Pero si todos los mensajes animan a mi carne o hacer pensar que a pesar de todos mis defectos no tengo ni siquiera por qué cambiar nada, porque Dios me va a amar así y tú sigues así, y yo no salgo escocido sino creyéndome que yo soy lo más, debo tener cuidado, porque a lo mejor lo que se está predicando es con intención de que yo me mantenga allí, con intenciones de diferentes tipos, pero no de que yo siga a Jesucristo. Y pudiera haber otras señales, pero estas pueden parecer sutiles, ¿no? Otras posibles señales. Si yo voy a una congregación donde me hacen pensar que Dios está muy contento conmigo porque me tiro 3/4 de hora cantando canciones cristianas y se me da 10 minutos de una supuesta predicación donde solamente se me cuente una anécdota personal o simplemente que me vaya muy contento creyéndome que yo soy el rey del mambo, mucho cuidado porque estoy en un sitio donde no voy a ser edificado. No. Hay distintos grados de abusos o donde se procure suplantar la palabra de Dios pues por doctrinas de hombre, por enseñanzas de hombre, que procuren imponer normas, imponer conductas de vida que la Biblia no me pide por ningún lado. Otra cosa, son más de 3 alarmas y digo una más por... Esta para mí es una de las más peligrosas. Yo sé que la Biblia y las Escrituras tienen niveles de profundidad, niveles de estudio, y sé que hay cosas difíciles de comprender. Pero lo que Dios pide del hombre no está oculto. Si en un grupo, voy a decir religioso, no quiero ni llamarlo iglesia, pero si en un grupo religioso el liderazgo a mí me trata de convencer de que lo que yo estoy leyendo en la Biblia no lo dice, ahí se me tienen que encender todas las alarmas. Porque quien hace eso quiere pensar por ti. Y yo entiendo que, y lo dicen las Escrituras, que en la iglesia hay maestros. La iglesia tiene maestros. Yo sé que la iglesia tiene pastores, tiene ancianos, tiene supervisores, pero todos esos deben velar para que las cosas sean escriturales. Pero si yo trato de sustituir lo que la Biblia dice por esquemas teológicos y te trato de convencer de que lo que tú leas claramente no lo dice y que todo lo entiendes mal y te tiene que venir a sacar las castañas del fuego porque tú eres demasiado torpe y él es un erudito teólogo y tú te sientes excesivamente torpe y todo lo que entiendes no vale, eso sí que me encendería todas las alarmas, porque van a procurar pensar por mí. Ya. Te van a interpretar ellos las Escrituras como quieren. Y perdón, el primer intérprete de lo que Dios dijo en la Biblia se llama serpiente. Sí, sí. Recuerdo un sacerdote que estuvo dándonos una conferencia, sacerdote católico, es acerca de lo que has dicho antes, de que, bueno, en todos lados cuecen habas, que estuvo como 1 hora y media hablándonos de los errores, de los pecados, que él conocía muy bien porque era sacerdote católico y además era canónigo de una catedral. Cuando terminó de dar sus conferencias, un hermano le preguntó, bueno, ¿y por qué sigue usted dentro de la Iglesia Católica sabiendo todo esto? Y él dijo, porque en todos lados hay cizaña. O sea, conozco todo esto, pero como en todos lados hay cizaña, me quedo aquí. Y también recuerdo otra anécdota de un pastor que cuando vinieron los jóvenes de predicar el Evangelio, les preguntó, ¿se ha convertido alguien? No. ¿Y se ha enfadado alguien? No. Pues habéis perdido el tiempo. Porque cuando se predica la palabra de Dios, o la gente se convierte o se enfada. O se enfada. Hay que tener mucho cuidado también, porque el asunto del umbral de sensibilidad que hemos dicho antes, por eso quiero insistir, las personas captan las cosas, pero al final es que no reaccionan. ¿Dónde está el verdadero problema? No reaccionar a eso cuando tú mismo eres consciente de eso. Si tú captas que desde el liderazgo se miente, y a veces se captan esas cosas, se manipula
a la congregación y a veces llega a detectar y se tolera. Ujú. Se sabe cuando se trata a la congregación como si fuera un conjunto de gente, pues, no sé. Cosas que yo manejo y que yo utilizo. Efectivamente, como si fuera algo manejable, algo primitivo a tu arbitrio. Ujú. Si detectas que se miente, y a veces se puede detectar ese tipo de Sí. cosas, y no pasa nada, y se tolera, y se justifica con en todos los sitios cuestionaba, o aún así lo puso Dios, ese tipo de cosas, eso sí me encendería todas las alarmas. Porque el padre de la mentira, la Biblia dice quién es. Ujú. Y mentir a la iglesia de Dios, hubo una pareja que en Hechos de los Apóstoles lo hizo, Ujú. mintió a la iglesia de Dios, al Espíritu Santo, y tuvo consecuencias serias. Un verdadero anciano, pastor, puesto por Dios, no tiene corazón para mentir a sabiendas a la No, congregación, claro. y mucho menos para manipularla o llevarla al punto que le convenga. Ya. Ni siquiera para esconder sus propios errores, Es cierto. porque tendría temor de Dios y no temor de verse expuesto. Claro. Si en una congregación se detecta esto, a mí se me encenderían todas las alarmas. Y estas cosas pasan. Ya. Yo sé que es duro hablar de esto, porque nosotros mismos estamos en contextos cristianos. Ya. No son todas las congregaciones así, tampoco Gracias. queremos que... Pero estas Gracias cosas a Dios. existen y hay que denunciar que existen, Sí. porque luego piensan que todos los que somos creyentes o todos los que estamos en congregaciones, los que están fuera y son conscientes de estas cosas, Ujú. piensan que todos pecamos de estas mismas Sí. cosas. Y si eres pastor, ya eres sospechoso. Ya eres sospechoso. Y no se hacen tampoco. Efectivamente. Entonces hay que señalarlas, porque lo que no hace Dios, no hace Dios. Claro, sí. Yo creo que el pastor, la base es estar respaldado por Dios, no respaldado por lo que a ti te parece o por lo que tú aparentas, Ujú. ¿verdad? Lo que tú aparentas. Recuerdo una vez que confesé algún error, no una inmoralidad, pero algún error delante de la iglesia, y por lo cual dije a la iglesia, perdonadme hermanos, pero durante unas semanas no tengo el ánimo de predicar. No tengo el ánimo de predicar porque he estado a punto de caer en este pecado. Pero el Señor me ha librado, ¿no? Cuando terminé de decir eso, vino un hermano y me dijo, has hecho muy mal. ¿Por qué he hecho mal? Dice, porque has perdido toda la autoridad. Yo no quiero tener autoridad porque escondo mis errores. Si tengo autoridad es porque Dios me la da, Claro. no porque soy alguien que sabe nadar y guardar la ropa, que de esto también hay mucho en nuestro... El liderazgo que no ha sido puesto por Dios y que tiende a traspasar las líneas rojas, nunca reconocerá un error. Ya. De hecho, cuando se le vaya a pillar en algo, hará todo lo que tenga que hacer para defenderse, como gato panza arriba, para un lado y para otro, pero pedir perdón y reconocer errores, Ya. no. De modo genérico te dirá, yo no soy perfecto como nadie es perfecto, Sí. pero si una de esas imperfecciones se le señalan, no solamente no las va a reconocer, Ya. sino que las va a negar categóricamente, aunque tú pudieras demostrarlas. Sí, es cierto. Y probablemente porque hay dos tipos de falsos liderazgos que aparecen en las Escrituras. Uno es liderazgo que abusa y realmente son creyentes. Son creyentes de verdad. Esto es lo que yo llamo, no porque lo llame yo así, sino en palabras de Ezequiel 34, ovejas engordadas. Que dice que ensucian con sus patas, El agua. ensucian los pastos que tienen que tomar las demás ovejas. Sí. Es decir, se dedican a alterar la palabra de Dios, se dedican a contaminar. ¿Y cuál es el beneficio que ellos sacan con todo eso? Engordarse a sí mismos. Son creyentes, pero cuando funciona así es lo que, en palabras del apóstol Pablo, son creyentes carnales. No tienen características para estar en funciones de autoridad en la iglesia. Y luego tendríamos otros que se apacientan a sí mismos, pero que fueron puestos para esa condenación, en palabras de Judas. Entonces son personas que, según Judas, los llama sensuales, es decir, están ahí para sus propios apetitos de la carne. Dice que toman la gracia de Dios como una excusa para el libertinaje. Sí. Yo pienso que este tipo de personas realmente no son creyentes. Entonces, creo que estos son dos prototipos que podemos encontrar. El que es creyente pero es carnal, se apacienta a sí mismo, es muy peligroso. Eso es como si ponemos a una persona inmadura, no sé yo, al frente de una gran compañía, o una persona sin conocimiento ninguno. Y por otro lado tenemos personas que son lobos rapaces,
que, según dice la palabra, no perdonarán a las ovejas. Y el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso que entre ellos, en medio de ellos, es decir, en medio del liderazgo de iglesia, saldrían lobos. Sí. O sea que no es algo que nos estemos inventando ni decimos esto para escandalizar. Estamos refrendando que lo que dijo el apóstol Pablo a lo largo de la historia se ha ido cumpliendo. Y estos tiempos no son una excepción. Así es. Efraín, cuando te llega una víctima de abuso espiritual a consejería, ¿con qué heridas se encuentra? ¿Cómo se manifiesta ese trauma en su vida diaria? No se manifiesta de una única manera, pero una de las cosas más habituales que me he dado cuenta, y de hecho tengo que reconocer que cuando comenzamos el punto de misión, lo que hoy día es la congregación donde estamos, teníamos visión evangelística, es decir, llevar la palabra de Dios a quien no le conocía, pero también teníamos en nuestro corazón el que el Señor nos diera capacidad de vendar, de poner vendas a corazones heridos. Y porque algunas de estas personas que han sufrido estas cosas terminan aislados, terminan decepcionados, terminan frustrados, y te encuentras que no han perdido la fe, muchos de ellos, creen en el Señor, aman al Señor, tienen hambre del Señor, anhelan reunirse, pero les da miedo. Les da miedo. Entonces, cuando empiezan a asistir a algún lugar, porque en el fondo necesitan comunión con otros hermanos, estamos hablando de verdaderos creyentes y sienten la necesidad de tener comunión con otros, cuando se acercan a algún lado para conocer, van con mucha timidez, con mucha reserva y con mucho miedo. Entonces, en el momento que se les recibe, quieren dejar bastante claro que no se quieren involucrar en nada, que solamente van allí para escuchar palabra de Dios, pero van con muchísimas reservas. Esa es una de las cosas que se suele manifestar en este tipo de personas. Y a veces son personas que han estado mucho tiempo en congregaciones. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es el efecto de esto? Que por esos miedos y esa falta de comunión y esas reservas tan grandes que tienen, estas personas tienen dones útiles, pero no los llegan a desarrollar por esas reservas que tienen. Siempre se quedan en un estar o no estar. Muchas veces son inestables o se quedan en un límite. No llegan a involucrarse del todo. Quedan heridas en ese sentido. Esta es una de las cosas que más suelo observar. Yo a estas personas les llamo los Mefiboset, que fueron heridos cuando la criada, huyendo con el hijo de Jonatán, ¿verdad? Se le cayó y quedó paralítico desde pequeño. Luego, porque David hizo misericordia, acordándose de su gran amigo Jonatán, lo sentó a la mesa para siempre. Pero fíjate bien, solamente sirvió para estar sentado a la mesa del rey. Pero no tuvo un trabajo útil, como tú bien decías, para el pueblo de Dios, solamente estar sentado, ¿verdad? Y hay muchos en nuestras congregaciones, hay Mefiboset, que fueron heridos en sus iglesias y a lo más que llegan es a escuchar predicaciones, alimentarse de predicaciones y hasta la próxima reunión. Y de ahí no pasarán, desgraciadamente. Y de ahí no pasará. Y a veces no llegan a reaccionar. Otro segundo efecto que a veces suelo ver, en un buen sentido, a veces terminan muy quemados porque dentro de estos abusos a veces se peca o se incurre en tener a los creyentes de las congregaciones en un exceso de actividad que realmente los quema. Porque hay un momento que se dan cuenta que es un activismo por activismo, pero el fruto de ese activismo es nulo, ninguno, a veces autopromoción de la institución, más que un seguir a Jesús, y eso les va minando, les va quemando, y te das cuenta que una de las cosas que ocurre es que se quedan en pasividad o con anhelo de parar todo, y lo único que piden es la sencillez de la palabra, lo único que quieren es escuchar palabras sencillas, alimento, como tú estabas diciendo, pero no involucrarse en nada, es decir, necesitan alimento y no activismo ausente de alimento. Es como si pusiéramos a alguien a trabajar en alguna labor dura, ¿no? Por ejemplo, la construcción, pero lo tienes en un estado de inanición. ¿Cuánto tiempo va a durar ahí? Entonces se necesita ese alimento para poder estar capacitado para la obra de Dios. Y se quedan
Por eso, entre los traumas, digamos, los efectos que a veces se ocurre, quedan como anémicos. Mm, Y en esa anemia lo que demandan es simplemente alimento espiritual. claro. Una de las características de una iglesia madura es el equilibrio. Cuando una iglesia tiene mucho alimento y poca actividad, pues origina holgazanes. Mm. Pero cuando tiene mucha actividad y poco alimento, personas muy débiles, ¿no? Claro. Debilitados. Ahí necesitamos ese equilibrio santo que Dios sabe darnos. Otra Una- pregunta. Por Perdón. terminar, aunque habría más, una tercera cosa, también he sido testigo de ella, según el tipo de abuso sufrido o el tipo de grupos donde hayan estado. Algunos terminan fuera de ahí, pero el trauma que llevan es pensar que Dios les ha desechado, porque les han hecho creer que por no haber seguido las directrices de ese líder ungido, pues ya Dios los desecha. Y a veces llegan a creerlo durante un tiempo. Y las consecuencias son peligrosas, porque si una persona está totalmente consciente, aunque no sea real, de que Dios le ha desechado, pues vive Hagas como... lo que hagas, Claro, haga lo que haga, da igual, porque de tu Dios lo ha manera. desechado. Claro que sí. Y esto ha sido un efecto del cual he sido testigo en algunas personas, en más de una ocasión. Otra pregunta, Efraín. Muchos sobrevivientes dicen sentir que perdieron sus 20, sus 30 o toda su juventud sirviendo a una estructura que los destruyó. ¿Cómo se procesa ese duelo por el tiempo perdido? Bueno, para procesarlo lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Y es cierto que se puede haber perdido mucho tiempo así. Y de hecho hay personas que, si las conoces y están en este tipo de circunstancias, a lo mejor pasa años que no los ves y cuando los vuelves a ver están exactamente en el mismo punto. Cuando dice las Escrituras que la senda del justo es como la luz de la aurora. Tampoco somos un increchendo permanente, pero con luchas y dificultades, pero la vida natural de un creyente debiera ser un crecimiento. Pero cuando la persona está en un status quo permanente, cuando te han hecho creer que lo único que tienes que hacer es ser fiel a unas liturgias, independientemente casi que cómo vivas, pues claro, hay un momento que si tienes conciencia de eso, te das cuenta que has perdido tiempo, te das cuenta que creías que sabías de la Biblia y a lo mejor no sabes, creías que las 4 cositas que sabías de Dios era más que suficiente y ahora te das cuenta que se quedan cortas. Y hay que empezar por reconocerlo, porque si no se reconoce, no va a haber manera de que puedas verdaderamente tomar otra dirección o tomar un cambio. Pero hay que reconocerlo y bueno, el duelo es simplemente aguantar que pase un tiempo y tomar decisiones que vayan en esa dirección, porque ciertamente es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Y como mucho reconocer que a lo mejor tienes criterio para poder ayudar a otras personas que están en circunstancias así. Ya. Porque nuestra vida se compone de tiempo. Perder el tiempo es perder parte de tu vida. Así es. Y bueno, si te das cuenta, como bien dices, si te das cuenta, pues digamos las experiencias negativas pasadas, yo digo que a veces las malas experiencias o son tu verdugo o son tu maestro. Claro. Y se puede aprender. Otra pregunta, Efraín. El miedo al castigo divino es un ancla psicológicamente muy fuerte. ¿Cómo ayudar a romper con ese terror inculcado? Primeramente darnos cuenta que sí hay que temer a Dios. Y temer a Dios significa tomarse en serio las cosas que Dios dice. Lo que hay que darse cuenta es que Dios no castiga por ser infiel a la persona que dice que es la autoridad que Dios ha puesto. Pero es cierto que es un arma psicológica fuerte porque ahí lo que está tocando es el miedo. Eso no es nuevo en la historia. Manejar a la población, manejar a las masas a través del miedo, es algo que se ha hecho a través de la religión y a través de otras cosas que no son la religión. Claro. Te causó un problema, te asusto y yo mismo te doy la solución. Eso es algo que a día de hoy se sigue utilizando. Entonces, hay que enseñar a temer a Dios más que a los hombres. Pero la solución no es... Porque hay veces que se dice, no, a Dios no hay que tenerle ningún tipo de miedo. Eso es antibíblico.
De hecho, hay personas que cuando dicen hay que temer a Dios, siempre te quieren matizar que tampoco te asuste. Ujú. Pero verás, Ujú. lo peor que puede ocurrir en esta vida es tener a Dios en contra. Claro. Lo peor que te puede ocurrir en esta vida es que Dios aparte su rostro de ti. Ujú. Son expresiones que a veces vienen en la Escritura y yo creo que es lo peor que pudiera ocurrirle a una persona, porque sin Dios, el día que tú tienes conciencia Ujú. de que no somos un pluf en medio del universo, Ujú. lo peor que nos puede ocurrir es estar aislados del Creador. Ujú. Entonces, y yo no soy partidario de suavizar mucho eso del temor a Dios. No, a Dios no hay Ujú. que tenerle miedo. Eso contradice algunos versículos bíblicos. Sí. Precisamente alguno que dice, sea Él vuestro miedo. Ujú. El apóstol Pablo dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro. Entonces, yo no Sí. voy a quitarle peso al que a Dios hay que tomarlo en serio. Volvemos a lo mismo. Mm. Sí le quito peso a quien procure decirme que yo tengo a Dios en contra porque no hago lo que me dice. Ujú. Y a veces estos abusos pueden ser en plan de meterse en decisiones de tu vida que la Biblia jamás Te permite. te permite. Yo no tengo que decir a alguien que se tiene que casar con fulanito de tal o menganito de tal porque me lo ha dicho Dios. Estas cosas se dan. Sí. Y cosas similares. Entonces, temer al castigo divino por no seguir una instrucción de este tipo o una manipulación de este tipo, hay que aprender a disociar. ¿Cómo ayudar a romper ese tipo de terror inculcado? Por dar una respuesta más concreta y más clara. Ayudando a la persona a distinguir lo que es la autoridad de Dios y lo que Dios pide de lo que está diciendo un ser humano y que Dios no le está autorizando. Exactamente. No temas al hombre, pero sí teme a Dios. Sí, María, sí. Entonces, al fin y al cabo, es poner la plomada para que la persona tenga las cosas claras. En realidad, el temor de Dios es, dice el Salmo, creo que 25, que Dios tiene intimidad con los que le temen Ujú. y a ellos revelará sus secretos. Así es. Así que el temor de Dios es base para la revelación de Dios. Y recuerdo hablar con un hombre que iba en un avión con unas 70 personas que se estrelló y murieron 69 menos él. Y estaba en el aeropuerto cuando se le preguntó, ¿y a usted no le da miedo volver a subirse en un avión? Y él dijo, pues no, porque yo temo a Dios. Y alguien que teme a Dios no teme ninguna otra cosa. Ujú. Entonces, en realidad, el temor a Dios es la puerta a la verdadera libertad. Claro. A la verdadera libertad. Pero como bien dices, una cosa es el temor de Dios, que es un temor santo, y otra cosa es el temor a lo que ciertos hombres dicen, usurpando a Dios. Algo que hemos escuchado muchas veces es que cuando una mentira se repite muchas veces, te la terminas creyendo. ¿Hasta qué punto la credulidad del ser humano funciona en ese sentido? Que hay veces, y esto lo hemos hablado nosotros alguna vez, y yo puedo conocer a una persona directamente en mi experiencia, y si alguien me habla mal de esa persona, hay veces que creo más lo que alguien me ha dicho de esa persona que lo que yo mismo he experimentado. Hasta ese punto es fácil manipularnos. ¿Qué es lo que pasa con una persona que durante mucho tiempo se le ha hecho creer que si no hacía ciertas cosas que la Biblia no te pide, si no manifestaba ciertas conductas o si no seguías ciegamente a un liderazgo que no está puesto por Dios, Dios te iba a condenar o Dios te iba a castigar por todo eso? Aunque no sea verdad, pero cuando se ha tirado por mucho tiempo escuchando esa cantinela, su credulidad está en esa dirección. Entonces, en un sentido, no me he querido meter en mucho detalle con esta pregunta, pero trabajar terapéuticamente, esto sí lo digo un poco como psicólogo, pero necesita un trabajo para poner en orden el alma y el corazón de la persona. Porque, aunque sea una mentira, se le ha repetido tanto que al creérselo, la persona llega a tratar de verificar esa creencia que tiene. Entonces esta persona va a darse discursos internos que son bastante destructivos. Por ejemplo, si un día se siente mal, por las razones que sean, él va a considerar que ese sentirse mal es una evidencia de que ya Dios lo va a castigar o que Dios está enfadado con él. Entonces empieza a identificar sus sentimientos, que eso es algo muy voluble. Hay veces que nosotros nos levantamos eufóricos y no sabemos por qué, y a lo mejor te levantas eufórico porque has dormido bien y has comido bien, simplemente. Claro.
Pero otras veces te levantas con un estado de ánimo por los suelos y tampoco hay una causa directa evidente. Pero este tipo de personas tratan de verificar esa creencia a través de sus sentimientos. Entonces, si se sienten mal, piensan que ya Dios está en contra de ellos. Entonces, trabajar terapéuticamente de una manera seria con una persona que haya estado en esta circunstancia por mucho tiempo exige pasar tiempo con la persona y exige casi una labor de cirugía del alma para ir poniendo cada cosa en su sitio, poner orden y que aprenda a contrapesar y a saber dar el valor que cada cosa tiene de una manera real. Esto necesita tiempo y tratar mucho con la persona. Por eso no es tan sencillo y es un tema serio el que estamos tocando. En realidad la próxima pregunta tiene que ver con esto, Efraín. ¿Es posible sanar la fe después de esto? ¿Cómo puede una persona reconstruir su relación con Dios y con la Iglesia sin que le dé ansiedad o pánico? Pues me gusta cómo has planteado la pregunta, si es posible sanar la fe. Porque según la Biblia hay fe viva y fe muerta. Sí. Y hay fe sana, sí. Hay fe santa y fe sana, sí. Pero también hay fe peligrosa. No. Porque si tu fe y tu confianza está en lo que no merece esa fe y esa confianza, claro, eso va a traer problemas. Sí. Entonces, ¿cómo se sana la fe? Limpiándola. ¿Cómo se purifica la fe? En palabras del apóstol Pablo, Efesios 5, ¿no? Por el lavamiento del agua con la palabra. Y a veces hay una parte difícil en todo esto, pero también hay una parte más simple. Hay veces que para limpiar una cosa, abres el grifo, pones lo que está debajo, va dejando que el agua corriente vaya pasando, y conforme el agua corriente va pasando, la limpieza se va produciendo. Cuando vamos dejando que la palabra de Dios vaya hablando, por eso decíamos antes que nadie debe interponerse entre la palabra de Dios y uno. Ni para interpretarla, ni mucho menos para suplantarla o sustituirla. Cuando tú expones a la persona la palabra, simplemente la palabra de Dios, eso va generando una limpieza, una purificación, sí, y va generando un sentido en que la persona termina reconociendo lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Entonces eso va afinando su fe y empieza a darse cuenta que es fe en Dios y que no era fe en Dios, sino simplemente fidelidad a un sistema o constructo humano. Entonces, es posible, necesita tiempo, necesita palabra de Dios. Sí. Por eso no lo dejo en un plano solamente de psicología humana, sino también de psicología divina, en el sentido de exponernos a lo que Dios tiene que decir. Y reconstruir su relación con Dios también necesita darse cuenta que esa relación con Dios tiene un aspecto individual y que no necesariamente tiene que estar mediatizado por otra persona. Y ojo, con decir mediatizado no quiere decir que no necesitemos ayuda o caminar juntamente con otro, pero sí que no se interponga y que se dé cuenta que el Señor Jesús avisó también de cómo sería el devenir incluso de la Iglesia, de las congregaciones a lo largo de la historia, y darnos cuenta que siempre hay remanentes fieles, porque a veces se pierde la confianza. Algunos llegan a pensar de que ya no queda nada, todo se ha destruido, pero Dios siempre ha reservado remanentes, y es muy saludable encontrar remanentes fieles. Sí. Respecto a lo que decías de que la palabra limpia, recuerdo cuando era niño o en mi juventud, porque una vez vino una hermana a decirme, Luis, yo no tengo memoria, leo la palabra, pero al poco tiempo se me olvida porque no tengo memoria. Y recuerdo que le puse este ejemplo. Cuando yo era niño iba a los pueblos trabajando con mi papá. La mayoría de las mujeres lavaban en el río. Y cuando ellas estaban lavando en el río con el jabón, alrededor de donde ellas estaban había la espuma del jabón y la suciedad que había salido de esa ropa. Pero como era un río, el agua iba limpiando, ¿verdad? El agua iba llevándose, el jabón iba llevándose la suciedad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Qué pasos prácticos debe dar
alguien que acaba de salir de una dinámica de abuso para recuperar su autonomía y su salud mental y espiritual? Esta pregunta es interesante. No hay tiempo para responderla con todo detalle, pero cuando una persona ha estado en una dinámica de abuso, especialmente durante mucho tiempo, además me gusta cómo se plantea la pregunta, necesita recuperar su autonomía. Y aunque esto puede parecer contrario a la Biblia, pero es que el Señor lo que quiere es que tengamos una autonomía, que voluntariamente le sigamos a Él, pero que tengamos autonomía de tomar decisiones. Los abusos espirituales conllevan la anulación de la voluntad de la persona. Pero lo que Dios pide al hombre es, Él nos dice lo que nos conviene y nosotros voluntariamente decidimos sujetarnos a lo que Él dice. Él dice. Pero Dios no nos quiere como autómatas. Pero una persona que ha estado sufriendo abuso está acostumbrado a recibir una presión constante para anular su voluntad. Entonces, uno de los primeros pasos que hay que dar con esta persona es ayudarle a desarrollar su voluntad. Tiene que tomar decisiones, pero las tiene que tomar él o ella. Y aunque pueda parecer una cosa baladí o que no tenga tanta importancia, pero cuando una persona deja de utilizar su voluntad, hay que recordar que eso es una zona de confort para la persona. Si alguien toma las decisiones por mí, eso es cómodo. Y si las cosas salen mal, es tu problema. Yo no soy responsable. Entonces tienes que ayudar a recuperar a la persona el sentido de voluntad y responsabilidad. Cuando la voluntad y la responsabilidad se van trabajando, y eso es como si fuera un músculo, lo vas ejercitando un poco, la persona empieza a reaccionar. Y desde esa perspectiva, ahora se van tomando otra serie de pasos. Otra serie de pasos para que la persona recupere esa autonomía. Para recuperar esa autonomía, la persona necesita también perder una especie, no voy a llamarlo voz interna, pero sí tiene una sensación interna constantemente de que no da la talla y el tengo que. Siempre le parece que hay algo que tiene que hacer que no está haciendo y eso le está condenando. Porque esa es la emocionalidad más frecuente en una persona que está en un contexto de abuso. La necesidad de dar la talla no la está dando. Entonces, cuando una persona tiene esa emocionalidad de dar la talla y no darla, sostenida durante mucho tiempo, necesita recuperar. ¿Y cómo se recupera? Hay que quitarle responsabilidades durante un tiempo. Esa persona lo que necesita es como cuando alguien está cansado, necesita descanso, necesita reposo, necesita alimento y, ojo, no solamente espiritual, necesita un equilibrio en su vida a todos los niveles. Porque una persona que está en una situación incluso de abuso espiritual ha podido renunciar a muchas cosas de su vida, ha podido hasta abandonar su salud, por ejemplo, porque todo era el activismo, o casi el servilismo, palabra que no he querido utilizar antes, pero el servilismo al líder. Y llegan a abandonarse en muchos aspectos de la vida. Han podido desatender a sus familias, han podido no ser eficientes en sus trabajos, han podido descuidar incluso su cuerpo físico. Entonces, esa persona necesita quitarse de encima responsabilidad y esa sensación de tengo que. Ahora necesita recomponerse espiritualmente, mentalmente y físicamente. Eso necesita unos ciertos hábitos de vida que se conviertan en una rutina. Y la propia vida misma va haciendo su trabajo y su reequilibrio. Porque si no, es muy difícil que la persona recupere su autonomía. Entonces necesitas darle ese equilibrio de vida en distintos aspectos. Si hay algunos problemas personales que le han surgido precisamente por la fidelidad a los abusadores, pues es el momento de atender esas cosas. Y a partir de ahí se van dando pasos y la persona termina recuperando su autonomía y estando en una posibilidad de crecimiento y termina perdiendo esa emocionalidad negativa permanente que tiene como que tiene que agradar a un grupo, tiene que agradar a un líder para no ser señalado, para no ser presionado, para que la ira de Dios no caiga sobre él. Todo eso necesita tiempo y desgraciadamente no hay muchas personas que estén vendando corazones en esta dirección.
Y ya como última pregunta, Efraín, finalmente, como pastor, ¿qué llamado le harías a otros líderes e iglesias para prevenir estas dinámicas y ser lugares seguros en vez de lugares de trauma? Bueno, pues estos pastores, para prevenir esto, lo mejor que pueden hacer es preparar las generaciones siguientes conforme a las Escrituras. Porque muchos de estos problemas vienen por no preparar las generaciones siguientes conforme a la palabra, y por eso cuando hay que renovar el liderazgo, o cuando nos vamos haciendo mayores y vamos pasando, a las desesperadas se ponen en el liderazgo a personas que no cumplen los requisitos bíblicos, y se hace por desesperación in extremis y no por haber sembrado previamente antes. Por lo tanto, yo no digo que los pastores tengamos responsabilidad directa en esto, pero a veces lo fomentamos al no capacitar correctamente y como la Escritura nos dice a los que vengan detrás. A veces dejamos eso en manos de seminarios, y yo no digo que estén malos seminarios, pero un seminario no te va a hacer un pastor aunque le den un título. A veces dejamos eso en manos como, bueno, el Señor lo hará, el Espíritu Santo lo hará, pero el Espíritu Santo colabora con la Iglesia, Claro. trabaja con la Iglesia. Y si los dones espirituales es para capacitar a los santos, nosotros tenemos que capacitar a los hermanos, y dentro de los hermanos, cuando los vamos capacitando al tiempo, algunos irán madurando y podrán ocupar las funciones que son necesarias en la Iglesia con los requisitos bíblicos. Si no hacemos esto, estamos fomentando que los lugares de responsabilidad, las congregaciones, lo estén ocupando personas que no tienen las características, que pueden andar en las pasiones de su carne, y a partir de ahí ha generado el caldo de cultivo perfecto e ideal para que se produzcan los abusos. Por lo tanto, esa es una de las cosas más importantes que yo creo que el liderazgo debiera tener en cuenta, porque si no, sin darnos cuenta o sin quererlo, lo vamos a producir. Y la otra cosa que tenemos que tener los pastores y líderes, la capacidad de tener valentía. Porque a veces son capaces de ser muy valientes con personas débiles, pero muy cobardes con personas que en las congregaciones pueden tener mucho carácter. O tienen peso pues, por otras razones, por razones económicas, porque pertenezcan a familias de linajes con mucho peso en las congregaciones, ese tipo de cosas. Y se puede tender a abrir paso fácilmente a personas que no tienen madurez, pero si forman parte de un entorno de amistad mía o de personas que yo digo que tienen peso porque llevan muchos años ahí, y tomo decisiones por amiguismos, por politicismo, por evitar problemas, por evitar que alguien se moleste o por evitar que alguien de mucho carácter arme mucho jaleo, cuando nos dejamos presionar como pastores por esas cosas, fácilmente tomamos decisiones y damos responsabilidad de personas sin requisitos o personas que están en la carne. Por lo tanto, eso es abrir la barrera para que vengan los toros. Y luego cuando acorneen, ¿qué hacemos? Entonces creo que esas son dos de las cosas más importantes en las que creo que los responsables debemos cuidar. Primero, capacitar seriamente y bíblicamente para que haya personas que puedan tener los requisitos que dice la Escritura. Eso no es un juego, eso hay que tomárselo en serio. Y dos, no ceder a presiones por razones de amistad, por razones de carácter o por razones de personas que llevan mucho tiempo ahí, aunque no hayan madurado. No hay que ceder a esas cosas. El discipulado, como lo dice Pablo a Timoteo, lo que has aprendido de mí, busca hombres que sean idóneos, y eso tiene que ver con su carácter, el carácter de Cristo, que sean fieles, que sean fieles y que tracen, ¿verdad? Y idóneos. Fieles con su carácter, idóneos con las capacidades que Dios le da para enseñar también a otros. Y que tracen correctamente la palabra de verdad. Saben coger todo el hilo de la Escritura. Por eso es un tema importante que a mí me preocupa. Y yo sé que estamos tocando cosas que pueden ser duras, no son agradables de hablar, y también puede parecer que todo es así, ¿no? Todo no es así. Pero sí es cierto que se causa mucho mal y mucho daño cuando no se presta atención.
Y ese pasaje del apóstol Pablo dice, si se dice que que elija a hombres idóneos, Sí. quiere decir que todo el mundo no es idóneo. No, sí, claro. Y no te hace idóneo necesariamente asistir a actos litúrgicos semanales No. durante muchos años. No. Eso no te hace automáticamente idóneo para que te den un cargo. No. Ujú. Pues muchas gracias, Fray. Antes de terminar, me gustaría comprometerte a algo que podamos hacer dentro de algún tiempo. Porque no solamente hay hijos de Dios heridos por pastores, también hay pastores heridos por ovejas. Esa es la otra cara de la moneda que Esa también es es real. la otra cara de la moneda, la cual me gustaría un poco más adelante que tuviésemos comunión con ellos. Así que muchas gracias. Y que Esta serie sí. la podríamos llamar Preguntas Incómodas. ya. Y que el Señor nos tenga misericordia de nosotros y en su fuerza y en su vida nos ayude a serles fieles conforme Él enseña en su palabra y Él mismo, si lo deseamos, nos dé la fuerza para andar en su voluntad y en sus proyectos. Muchas gracias, hijo. A vosotros.